Bienvenida a todos ustedes hoy en esta mañana. Esperamos que los hermanos de esta congregación, miembros de esta congregación, puedan saludar a aquellos los cuales nos están visitando. En esta ocasión miro caras nuevas y espero que si acaso usted está visitando entre nosotros en esta ocasión, queremos que se sienta bienvenido. Si acaso tiene alguna pregunta o comentario de las cosas que vamos a estar enseñando, estamos listos para contestarle conforme a como la palabra nos enseña. We welcome each of you this morning. We're thankful for the members of this congregation, and we hope that as the day goes through, if you'll be able to greet those that are visiting with us this morning. I see a lot of new faces, and we are thankful for your visit, and we thank you for coming our way to study the Word of God. I would like to mention that if there is anything that you will hear, anything that you will see that you leave according to the Bible, we stand ready to give you a biblical answer to anything or any question that you might have for us. Vamos pues a orar esta mañana, hermanos. Let's go to the Heavenly Father in prayer. Señor y bendito Dios, Padre eterno, le damos gracias en esta mañana por la vida y salud, por haber traído, eterno Dios, a este lugar con salud. Y ahora, eterno Padre, pidemos que nos prepare nuestra mente y corazón para poder recibir tu palabra. Al hacerlo, eterno Dios, aún también le pido por este servidor suyo, que usted, eterno Dios, me traiga a mi memoria las cosas, eterno Padre, en las cuales he meditado, las cuales he estudiado, eterno Dios, en preparación a este día, eterno Dios. Te ruego pues que me ayude a poder comunicarlas de una manera sencilla, fácil de entender, eterno Dios, en donde todos los que estemos aquí presentes podamos no solamente entenderlo, pero aún también, eterno Padre, poner en práctica, asimilar las cosas, eterno Dios, en nuestra vida, para que así usted sea honrado. Heavenly Father, we are so thankful for the opportunity you give us to come to this locale. We're so thankful, Father, for the life that you continue to bestow upon each one of us. And as we meet in this place, Father, to study your word, I ask that you will help each one of us to a complete understanding of those things that will be studied, Father. And in doing so, that we will be able to assimilate these things in our life to the point where we can present ourselves in honor and glory unto thee. I ask, Father, for thy servant, that you will give me the capacity, Father, to be able to herald those things that I have studied, those things I have meditated upon, as I prepare myself for the lesson this morning, Father. That whatever will be presented, Father, will be in a simplest form that each one of us can understand, and that no doubt will rest in our hearts and minds. Thank you once again for everything that you do for us. It is through your Son, Jesus Christ, that we pray this. Amen. Vamos a continuar con el repaso de los libros del Antiguo Testamento, hermanos. Actualmente nos encontramos estudiando libro por el Antiguo Testamento, y en este momento ya hemos llegado al libro de Primera y Segunda de Samuel. Cuando hablamos de los libros de Primera y Segunda de Samuel, tenemos que considerar que Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, fue en la Biblia hebrea un solo libro. Cuando usted lee Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 29, nos daremos cuenta de que allí la palabra del Señor nos está demostrando, diciendo lo siguiente. Primera de Crónicas, capítulo 29 y versículo 29 dice así: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Sel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente.
Este texto nos enseña claramente que el libro o los libros de Primera de Samuel y Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, era un solo libro que se le llamó el libro de Crónicas en aquel entonces. Un libro que la palabra del Señor nos dice que los autores o los escritores de estos libros fueron Samuel, Natán y Gad. Y miramos nosotros entonces de que cuando usted lee la Biblia hebrea, así es como los va a encontrar. Es por esto que en la Biblia hebrea se encuentran pocos libros. No son 39 libros del Antiguo Testamento, como nosotros estamos acostumbrados en nuestra Biblia, sino que son pocos libros y por lo tanto veamos nosotros que así era el caso. En los años 200 o 300 a 200, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se vino a traducir la Biblia hebrea al griego, una Biblia que ahora conocemos como la Biblia Septuaginta. Y esta Biblia entonces fue la que dividió el libro de Crónicas de un libro a 6 libros. Y ahora entonces tenemos Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. A mí pues me toca dar el repaso de Primera y Segunda de Samuel en esta mañana. On Sunday morning, we have been looking at the survey of the Old Testament. As you well know, the survey of the Old Testament consists of 39 books. And within the 39 books, we come across 1st and 2nd Samuel. 1st and 2nd Samuel was a part of one book that we read in the Hebrew Bible. If you were to get a Hebrew Bible, and if you were to read the Hebrew Bible, you would come across as 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles as one solid book. And how do we prove that biblically? Well, we go to 1st Chronicles chapter 29 and verse 29, because within this verse we notice that it speaks about one book. It is called the Book of Chronicles. Second, it makes reference to you and me that this book was written by 3 people, Samuel, Nathan, and Gad. And we notice that these are the 3 authors of these books. When the Hebrew Bible was translated from the Hebrew onto the Greek, if you remember, Alexander the Great converted the whole world at that particular time when he became a ruler of it into speaking one language. It was the Koinonia language, which was the Greek. And in the year 300 to 200, because you need to remember that the years in the Old Testament go from higher to lower. So in the year from 300 to 200, before the birth of Christ, we notice that the Hebrew Bible was translated into Greek. It is what we now have, as we call it, the Septuagint Bible. In the Septuagint Bible, we notice that first, this book of Chronicles was now divided into 6 books. It's no longer 8 books, but it is now 6 books. And that's why we have 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, and 1st and 2nd Chronicles. And we notice that this is what we are surveying at this particular time, or we're starting to survey, which it involves 1st and 2nd Samuel. Cuando leemos Primera y Segunda de Samuel, hermanos, entendemos que estos 2 libros consisten de 55 capítulos. Primera de Samuel tiene 31 capítulos. Segunda de Samuel tiene 24. Son 55 capítulos de los cuales estamos considerando o estamos tratando de dar un repaso. Poquito tiempo para ello, pero sin embargo vamos a tratar de hacerlo mejor con el tiempo que tenemos disponible. Y miramos que el libro de Samuel tiene 98 versículos en 31 capítulos. La segunda de Samuel tiene, Primera de Samuel tiene 798. Segunda de Samuel tiene 693 versículos en 24 capítulos.
Y cuando hablamos de estos libros, tenemos que entender que estos libros ya están catalogados en la categoría de, bueno, en la época, porque usted bien sabe que en el Antiguo Testamento se encuentran 12 épocas, y miramos nosotros que entre estas 12 épocas estamos ahora viendo la séptima época. De épocas me refiero al antes del diluvio, postdiluviano, la edad patriarcal, la edad de esclavitud en Babilonia, y luego las jornadas en el desierto, y luego ya vemos el tiempo de los jueces, y ahora entramos a el Reino Unido. El tiempo de los jueces aquí se comienza a terminar y empieza ya el Reino Unido. Cuando usted lee 1 Samuel, va a entender 1 Samuel capítulo 8, habla en donde el pueblo de Israel ya comienza a pedir un rey, porque cuando se establece la época de los jueces, en 1 Samuel capítulo 8, miramos nosotros que Samuel, siendo el último juez, a lo menos yo lo pongo de esa manera, siendo el último juez, aunque el versículo 2 dice que Samuel tuvo dos hijos, Joel y Abías, y estos dos hijos fueron también jueces, pero fueron jueces corrompidos, fueron hijos corrompidos. Por tanto, el pueblo de Israel ya no quería jueces que demostraran la corrupción, sino que ahora querían un rey. Y ahí lo puede leer usted en 1 Samuel capítulo 8. Por eso digo que estamos viendo ya la terminación de la época de los jueces y el empiezo del Reino Unido. Estamos viendo concerniente a fecha 1400 a 1900 antes de Cristo. Whenever we look at the study of 1 Samuel and 2 Samuel, we notice that both books consist of 55 chapters. The first book has 793 verses. The second book has 698 verses. So we're looking about 55 chapters. And with these 55 chapters, we are looking at the period of the seventh dispensation of the Old Testament. When I speak about dispensation, I'm making reference to a period of time that the Bible relates to us. You're well aware that within the Old Testament there's 12 dispensations. It starts with the antediluvian period and it finishes with the returning of the Jews. But this is the seventh dispensation. And in the seventh dispensation, we're noticing the end of the period of Judges and the beginning of the United Kingdom. And we're looking around maybe the year 1400 to 1095. You take away 120 years of 1095 and it'll bring it down to 975 because the United Kingdom was a period of 120 years. We're talking about three kings, Saul, David, and Solomon, and all three of them reigned 40 years in Jerusalem. Entonces miramos nosotros, hermano, que cuando leemos el libro de 1 Samuel y 2 de Samuel, estamos considerando los temas de... Empieza primeramente con la historia de Ana y Elí. Y luego miramos nosotros que empieza la historia de Saúl. Miramos nosotros que el primer rey de Israel. Y luego miramos nosotros en la manera en cómo este rey vino a ser desobediente a Dios. 1 Samuel capítulo 15 nos da esto. Y miramos nosotros que Dios desde ese momento en adelante le comunica a Samuel de que él vaya y escoja el segundo rey de Israel, el cual es David. Y entonces ya tenemos parte de la enseñanza de David. Saúl continúa siendo rey de Israel. David está en el fondo ayudando a este primer rey. Y luego nosotros que ya el primer libro de Samuel termina con la muerte de Saúl y sus hijos. Y luego empieza la segunda de Samuel en donde habla de
David, y comienza a hablar de las obras de David. Entonces, vemos nosotros que estos libros es lo que cubre, hablando de temas que nosotros podamos ver y que podamos leer cuando leamos estos libros. Si acaso quiere leer la historia de Ana, lee Samuel. Si quiere leer la historia del sacerdote Elí y sus hijos, primera de Samuel. Si acaso usted quiere leer el término de la época de jueces y el inicio del Reino Unido, primera de Samuel capítulo 8. Y usted quiere leer la historia del primer rey, primera de Samuel, hasta el fin del primer libro de Samuel. Si usted quiere leer los principios del rey David, segunda de Samuel, bueno, puede leer primera de Samuel del 16 en adelante, y luego segunda de Samuel, todo hasta que muere el rey David. Todo lo que esto es, más o menos, un poco de fondo histórico para que usted esté familiarizado con este libro. Whenever we look at the first book of Samuel, we notice that if you want to read concerning the story of the first king and the second king of Israel, you go to 1 Samuel and 2 Samuel. Whenever you read the book of 1 Samuel and 2 Samuel, you're going to read subject matters like, first of all, the life of Hannah. Second, you're going to read the life of the priest Eli and his sons. Third, you're going to read the story, the beginning stories of the first king, Saul. And then you're going to read the beginning stories of David and how David fulfills the Lord's wishes in doing what he had to do. And then in the second book of Samuel, you're going to read some of the turmoils, some of the difficulties that David had in his life with his family and with women. So those are the things that you can read in 1 and 2 Samuel. Ahora bien, hermano, cuando vemos a estos libros, pues lo leemos y entonces la pregunta que hacemos, ¿cuál es el provecho para cada uno de nosotros? Recuerde que hemos dado un repaso de cada libro y hemos sacado lecciones que son necesarias para la vida cristiana. Cuando uno lee la palabra del Señor, necesitamos que entender que la Biblia nos enseña que el Antiguo Testamento fue escrito con nuestro ejemplo, como para darnos a nosotros ejemplos en cómo vivir una vida mejor como un cristiano. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 15, versículo 4 esto, e incluso en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 6 y versículo 11, el apóstol Pablo nos está diciendo, o le está diciendo a los cristianos del primer siglo, y aún también a nosotros, que las cosas que se escribieron antes, refiriéndose al Antiguo Testamento, son cosas que son ejemplo para nosotros como cristianos, para que nos podamos dar cuenta en cómo debemos de conducirnos ante Dios y qué es lo que Dios hará con nosotros cuando nosotros equivocadamente vamos a vivir una vida contraria a la voluntad de Dios. So one of the things that we normally do whenever we read passages from the Old Testament, whenever we study books of the Old Testament, is we answer the question, what benefit does the studying of the Old Testament brings to me? And for that we have to go to what the Apostle Paul writes in the New Testament. In Romans chapter 15 and verse 4, the Apostle Paul said, that was aforetime. And it is making reference to the Old Testament. He is making reference that the things that were written aforetime were things that were written for our instruction, for example. In other words, the Apostle Paul is making reference to the people that he's writing in Rome, that it is useful to read the Old Testament because it's going to make a better person out of me. It is going to make a better Christian out of me. It is going to teach me the relationship that God had with his people and the relationship that God has with me as a Christian. Whenever we read 1 Corinthians chapter 10 and verse 6 and verse 11, we also read concerning that the Old Testament was written for our example. In other words, we see how God dealt with certain situations in the life of the Israelites, which is representing the church.
and how God dealt with them whenever they did not deal correctly before God. And all of these things are teachings to us. All of these things are things that you and I have to consider in order for us to live a better life as a Christian. So we draw lessons from the book. And the first lesson that we draw from this book is the following. Así que nosotros entonces recogemos lecciones de estos libros, lecciones que nos pueden ayudar en mejorar nuestra vida cristiana. Y la primera lección que nosotros cogemos primeramente de estos libros, hermanos, es la siguiente. La primera lección que escogemos de estos libros es la siguiente: que Dios escucha nuestras oraciones. Algo simple, sencillo, ¿verdad? Usted recuerda que la mujer Ana era una mujer que estaba frustrada porque Dios no le había dado familia. Ella quería familia. Y ella se postra ante Dios y le pide a Dios un niño. Y le dice a Dios que si acaso Dios le concede a este niño, que ella había de dedicar a este niño al servicio de él. Es lo que leemos nosotros en la primera Samuel. Y miramos nosotros entonces que Dios escucha la oración de Ana y que Dios le viene a proveer oportunidad para que Ana salga encinta y para que así pueda tener un hijo. Y Ana viene a cumplir con la promesa que ella le hace a Dios. Solo que hay varias cosas envueltas en esta historia, esta enseñanza. Número uno, miramos nosotros que se envuelve la relación que la persona tiene con Dios. La relación que la persona debe tener con Dios es una relación en la cual no haya estorbo en la oración que uno hace hacia Dios. Su manera de vivir debe ser una manera ejemplar que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque recuerde, cuando una persona no vive conforme a como Dios quiere que viva, entonces Dios no puede tener relación con la persona, mucho menos escuchar sus oraciones. Por ejemplo, miramos nosotros en Juan capítulo 9, que dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En Juan capítulo 9 y versículo 30 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Respondiendo el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Esto es lo mismo que miramos en el caso de Ana. Miramos nosotros que Ana era una mujer que era temerosa hacia Dios. Segundo, miramos que Ana era una mujer que hacía la voluntad de Dios en su vida, porque la historia lo viene a enseñar. Miramos que Ana entonces, en esa relación que ella tenía con Dios, ella con toda confianza pudo orar a Dios y Dios le escuchó su oración. Dios le vino a conceder lo que Ana le había pedido. Segundo, miramos nosotros que Ana hace una promesa a Dios en ese momento. Y cuando usted lee el texto de Eclesiastés capítulo 5, versículo en adelante, dice que nosotros no debemos de prometer como los insensatos. Nosotros debemos de entender que cuando yo como cristiano hago una promesa a Dios, tengo que cumplir mi promesa hacia Dios. E incluso hay un Salmo 115, versículo 1 en adelante, en donde le dice que no llegues a prometer a Dios nada si no piensas en cumplir lo que le vas a prometer a Dios. Aún si acaso lo que le has prometido a Dios te va a causar daño en tu vida. Porque recuerde, una promesa a Dios es una promesa que se le ha hecho a Dios. Y por lo tanto no podemos retractarnos de esa promesa. Y Ana entonces le prometió: Señor, ¿me das un varón? Si me das un varón, entonces este varón te lo voy a entregar al servicio tuyo. Y fue lo que Ana hizo. Se lo llevó al sacerdote Elí. Y este hombre, Samuel, que ahora lo conocemos como Samuel,
Vino el que vino a liberar al pueblo de Israel, porque Elí estaba corrompido, sus hijos estaban corrompidos. Lo podemos leer en 1 Samuel capítulo 2 y capítulo 3. Pero Samuel es el joven que Dios usa para liberar al pueblo de Israel. Por lo que entonces la segunda cosa es, lo que prometemos a Dios tenemos que cumplir. Whenever we read 1 Samuel, we notice that the first lesson that we draw from this is concerning prayer. It is a very simple subject. It is a subject that you and I have to be aware of. That as a Christian, we have every right, every privilege in this world to elevate our prayers unto God. As a matter of fact, whenever you go to 1 John chapter 5 and verse 14, it says, this is the confidence that we as Christians have, that we can pray to God. But whenever we look at this lesson, whenever we consider this lesson, you need to understand there's two outstanding things that the text teaches us. Number one, it teaches us a relationship that Hannah had with God. You see, a good relationship with God is necessary in order for our prayers to be elevated to God's throne and to be heard by God. Whenever you read John chapter 9 and verse 31, you will notice that this is a true fact. That God does not hear the prayers of sinners, but God does hear the prayers of those that fear Him, those that are acting according to His will. And we notice this in Hannah, that Hannah was a fearful woman. She feared God. She was a pious woman. And therefore we notice that she was doing the will of God. And because of it, God granted her what she was asking for. She became pregnant. God gave her a son. She dedicated that son to the service of Jehovah God. Second, we notice that there is the promise that Hannah makes. The promise that Hannah makes was that if I have this child, I will dedicate it to your service, Lord. And it comes to a second lesson that we observe from all of this under the title of prayer. That whenever we pray God something, we need to be able to keep that promise to God. In Ecclesiastes chapter 5 and verse 1 and following, it says we are not to make prayers to God, or we are not to make promises to God like the fools do. A fool person or a foolish person promises to God and they do not keep. God doesn't want that. God wants us to make prayers unto God, and we promise something, then we ought to keep that promise unto God. And this is what the Bible teaches within this 1 Samuel chapter 1 in the story of Hannah. It is something that we need to keep. And I mentioned verses like Psalms 115, verses 1 and following, where there the psalmist says that we ought to fulfill the things that we promise God, even though it will cost us hurt or pain. We need to fulfill it. If we made a promise to God, then we need to keep that promise to God. So this is one of the things that we notice there. The second lesson that we notice here in the book of 1 Samuel, la segunda lección que miramos nosotros aquí en la segunda carta o primera carta de Samuel, porque no hemos tenido tiempo para la segunda. La primera carta de Samuel es concerniente a la manera en cómo Dios nos da a entender, por medio de la palabra inspirada, de que el ser humano no tiene derecho de dejar la teocracia de Dios y entrar en una democracia. Con atención, el hombre no tiene derecho de dejar la teocracia de Dios y entrar a una democracia. Como seres humanos, nosotros hemos sido enseñados que la democracia es lo mejor. Es decir, lo que la mayor parte de la gente quiera, eso es lo que se va a llevar a cabo. Cuando uno llega a esa conclusión, venimos a eliminar la teocracia. La teocracia es cuando la decisión de Dios
el mandamiento de Dios viene a establecerse únicamente. ¿Usted recuerda cuando el pueblo de Israel, o cuando el profeta a Isaías le dice al pueblo de Israel lo siguiente? En Isaías capítulo 55 y versículo del 6 en adelante. Isaías capítulo 55, versículo 6 en adelante dice: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, y amar en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías, el profeta, nos está diciendo, o le está diciendo primeramente al pueblo de Israel: tú no tienes necesidad de salirte de la teocracia de Dios y entrar a la democracia. Porque los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los pensamientos de los hombres. Es decir, cuando el hombre entra en la democracia, entra en establecer sus propios pensamientos, sus propios argumentos, sus propias conclusiones. Y ya sabe lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 12, que el hombre que piensa que su propio camino es mejor, dice, el fin de ese camino es muerte. Y lo vuelve a repetir en Proverbios capítulo 16 y versículo 25. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel comenzó a ver naciones enseguidas y comenzó a ver en cómo los reyes de estas naciones actuaban, y comenzó a ver quizás la prosperidad temporal que se miraba. Comenzó a ver quizás al ser humano tener una vida mucho más mejor que la de ellos. Y le pide a Samuel: Samuel, queremos un rey sobre nosotros. Un rey en donde él venga a ser nuestra autoridad. Querían dejar la teocracia de Dios, que les había ayudado desde el principio de la salida de Egipto hasta este momento. Y ahora quieren entrar en la democracia. Pensaban que iban a entrar en la democracia, pero ellos entraron en la monarquía. En otras palabras, en donde un ser humano, el rey, iba a hacer las decisiones por todos ellos. Esto nunca ha sido el plan de Dios. El plan de Dios es que siempre nos vengamos a someter a la voluntad de Él. Él es nuestro Dios, y Él es el cual nos sabrá de dirigir nuestra vida, hermanos. Como cristianos necesitamos que entender esto. En Mateo capítulo 22 y versículo 37 en adelante dice: amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu espíritu. Dios debe ser el único en nuestra vida. Y la manera en cómo su teocracia trabaja en nosotros es poner la palabra del Señor. Es como Dios nos comunica a nosotros. Cuando nosotros entramos en tentación, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13, que cuando entramos en tentación, dice, Dios nos dará la manera de escapar. Noten, Dios está en control de todo esto. Porque vivimos bajo su teocracia. Hacemos la decisión de Dios, no la decisión del ser humano. Hacemos la decisión que Dios quiere para nuestra vida. Y todo eso está escrito en el Nuevo Testamento para el cristiano. Porque según 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice que Dios nos ha dado todo. Y subraya la palabra todo, concerniente a la vida y a la piedad. Todo nos ha dado Dios. No tenemos que ir al ser humano para pedir consejos, sino que aquí está en la Biblia. Y cuando vamos al ser humano para pedir consejos, vamos para ver que el ser humano que nos está aconsejando, ya sea anciano o un evangelista, saque sus conclusiones de la Biblia. No que yo pienso y yo creo, sino que así dice el Señor.
Esto es lo que el Señor enseña para su vida, hermano. Esto es lo que el Señor enseña para su vida, hermano. Porque así debemos nosotros de entender esto. Whenever the second lesson that we draw from the book of 1 Samuel is that we need to understand that we do not have to fall in the democratic way of thinking or doing things, but into the theocratic way of doing things. When I say theocratic, I mean that we do things that God wants us to do. We do things the way God has taught us how to do. Whenever we enter into democracy, whenever we enter into the democratic way is the majority rules. The majority thinks that's what we're going to do. And if you don't believe this, is whenever the men of the congregation have a meeting, some of the men of the congregation say, well, what do the rest of you think? That's the democratic way. The democratic way is, let's vote on this. What do you think? Who cares what you think? Whenever we're dealing with the things of God, we ask God, God, what do you think about this situation? And that should be it. We should not go any further than that. Because we are the church of God. And God is the head of the church. And we do what He says, not what man says. And we read a passage in Isaiah chapter 55 and verse 6 and following, where it says that God's thoughts are higher than man's thoughts. Passages in Proverbs chapter 14 and verse 12, chapter 16 and verse 25, where it says that the way of man is death. So we need to understand that as a Christian, we're under a theocratic system of government. We're under a theocratic system of living. We do as it pleases God. We do what God wants us to do. We don't do what men want us to do. You remember what the apostle responded in Acts chapter 5 and verse 28 and 29? The men had gotten together, the leaders of the city had gotten together and said, you will not speak of this man anymore, making reference to Jesus Christ. You will not bring his blood upon this city anymore. And the apostles stood and said, we will do as God tells us to do. In other words, telling the leaders, I don't care what you say. We will do what God wants us to do. Because they knew they were under a theocratic system. And we as Christians need to understand that we're under a theocratic system. We do as it pleases God, not what pleases man. And finally, the last lesson that we draw from this book, y finalmente la última lección que miramos nosotros en este libro, hermanos, es la siguiente: la obediencia. La obediencia. ¿Recuerdan ustedes cuando Saúl toma por sí mismo el derecho de hacer ciertas cosas que Dios le había comunicado por medio de Samuel? Y Dios le responde en 1 Samuel capítulo 15 que la obediencia es mejor. La obediencia es mejor que el sacrificio. La obediencia de nosotros debe de ser número uno en nuestra vida. Si Dios es quien nos ha criado, lo cual nos ha criado a cada uno de nosotros, entonces a nadie más tenemos que obedecer, únicamente a Dios. Y Dios nos ha escrito todo lo que usted y yo debemos de hacer en este libro para que lo hagamos. Y tenemos que obedecer. Y empiezo primeramente con la salvación. Usted, amigo, amiga que se encuentra entre nosotros, Dios ya le ha dicho a usted, tanto como a mí, nos ha dejado escrito la manera en cómo usted puede ser salvo en este mundo. Hechos capítulo 4, versículo 13 dice, no hay salvación bajo los cielos en ningún nombre, únicamente Jesucristo. ¿Entiende eso? Únicamente en Jesucristo se encuentra salvación. Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sin Él. Cristo. Entonces, si Cristo es
el único nombre bajo los cielos en donde yo puedo encontrar salvación, y es el único que me puede ofrecer vida eterna, salvación. Entonces la pregunta mía esta mañana debe de ser, ¿qué debo hacer entonces? Y la respuesta es estar en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús ninguna condenación existe. Entonces, ¿cómo puedo entrar en Cristo Jesús? ¿Cómo puedo estar en Cristo Jesús? Gálatas capítulo 10 y versículo 26. Dice que el bautismo nos pone en Cristo. El bautismo en agua nos pone en Cristo Jesús. Pero para llegar a este punto, primeramente tiene que creer en Cristo Jesús. Mi pregunta a usted, ¿cree en Cristo Jesús? No tuviera aquí no creyera en Cristo Jesús. Segundo, tiene que arrepentirse de su manera de vivir. Recuerda, hay una manera de vivir y es la manera teocrática. Vivir bajo el sistema de Dios. Y para eso tiene que haber un arrepentimiento. Pedirle a Dios perdón porque no ha vivido bajo su voluntad. Ese es el arrepentimiento. Un cambio de vida. Venir a confesar a Cristo Jesús como Salvador. Mateo capítulo 10, versículo 32 dice que todo aquel que confiese a mi Padre que está en los cielos, yo le confesaré delante de mi Padre. Todos tienen que confesar. Y por último tiene que ir a ser bautizado. Porque en el bautismo, ahí es donde ocurre el contacto con la sangre de Cristo Jesús. Sus pecados son quitados, son borrados, son añadidos a la iglesia del Señor. Y de ahí empieza una nueva. Ya hay versículos para todo esto. Por eso es lo que pasa. Si usted quiere empezar a ser obediente a Dios, empieza de esa manera, amiga. Porque si en ello no puede ir a ninguna parte. No puede. No porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo enseña. Cada pasaje que he dado, como Juan 8:24, dice, si no lo haces, pereceréis igual que todo el mundo. Lucas capítulo 13, versículo 3, si no lo haces, pereceréis como todo el mundo. El que no confiesa, dice que Jesucristo no lo confesará delante del Padre que está en los cielos. ¿Y qué va a pasar? Si no le confiesa a Jesucristo, si Jesucristo dice, no es hijo de nosotros, va a perecer. Y por último, si no es bautizado, dice que va a ser condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La conclusión es, tenemos que ser obedientes a Dios. And the last lesson of the book is that we need to be obedient. And we notice this in the life of Saul. Saul was given certain instructions by the prophet Samuel, or the judge Samuel. He was told to do certain things, he was not obedient. And therefore, because of his disobedience, the Spirit of God was taken away from him. He no longer was the king of Israel. He lost everything. And today we notice something similar. We have to be obedient to the Lord in the things that He says to us. Because if we're not obedient, then we will not be with God for an eternity. And to you, my friend, I say this, obedience is necessary. First of all, salvation. Because if you're not obedient to what the Word of God says concerning your salvation, you will not be with Him in eternity. And concerning salvation, look what the Bible says, especially in the New Testament. There is no name under heaven given to mankind in where man can find salvation. It's only in Jesus Christ. Acts chapter 4 and verse 13 speaks of that. And if that is the case, then we need to be in Christ. And how do we end up in Christ? Galatians chapter 3 verse 26 and 27. We're baptized into Christ. In order to come into Christ, we're baptized into Christ. But before we come to that last step of baptism, there are several things that you need to understand. The New Testament teaches we are to believe in Jesus Christ. John chapter 8 and verse 24. It teaches that we are to repent before God. Luke chapter 13 and verse 3. And it teaches that we are to confess Jesus Christ as our Savior. Matthew chapter 10 and verse 32 and 33. And if you read all those passages, you will notice that it is an ultimatum. An ultimatum means if you do this, if you don't do this, this will happen. And what will happen is that you will perish like the rest of the world. You will not have eternal life with God.
then it says you need to be baptized. Baptism is essential because you come in contact with the blood of Jesus Christ. Your sins are forgiven, you're sanctified, you are put in the body of Christ, and you start a new life under the direction of the Holy Spirit through the Word, teaching you how to become perfect in your life. Would you like to do that this morning? The choice is yours. We by no means want to pressure you, but yet we want to make sure that you understand the urgency of this in your life. Amigo, amiga, nosotros de ninguna manera queremos ponerle presión, pero sí queremos darle saber la urgencia que existe en su vida de hacer esto. Porque si no lo hace, se va a perder eternamente. Y quizás esté pensando ahí, pues, quizás lo escuche en otra ocasión. Quizás tenga tiempo en otra ocasión. Nadie sabe si esta oportunidad habrá de presentarse nuevamente. Y qué triste. Qué triste. Yo le aseguro que si hoy en esta mañana tuviera aquí un millonario y le sacara de su bolsa, ¿verdad?, $5,000 cash aquí, y le dijera, esto es gratis para cualquier que quiera venir al frente a recogerlo, no la va a pensar. No la va a pensar. Sino que antes de que acabara de hablar, se comenzaron a acercar a la primera banca. Porque quieren el dinero. Lo que Dios le ofrece en esta mañana es mucho más que dinero. Mucho más que dinero. Y más precioso que el dinero. Yo no miro a nadie levantándose y sentándose en la primera banca. Pero está bien, la decisión es suya. He escogido un canto de invitación. Y este canto de invitación es para darle tiempo a usted para que medite lo que ha dicho. Lo que Dios le ha comunicado por medio de ese servidor a usted, pero la decisión es suya. Entonces, nos ponemos de pie y entonamos un canto de invitación.